Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Alejandro. San Alejandro era muy bueno, tan bueno que lo hicieron sucesor de San Pedro. El problema es que salió Arrio, que era un cura que tenía ahí, no sé, como el arzobispo de Madrid, o sea, un liante, y bueno, que se creó se creó de hecho, creo que esto es Villarejo, o Ábalos. Bueno, el caso es que, bueno, pues se hizo el primer concilio de Nicea y después el hombre se murió y bien, porque era bueno. Felicidades a los Alejandros, sobre todo si son del Club Libertad Digital, Alejandras, que cada vez hay más Alejandras, y todos los Alex de esta vida, que son muchos. Hoy ya empieza a llover, de hecho ya está empezando a llover aquí en la capital de España. Pero va a ser a lo largo del día, se va a hacer general la lluvia en la península y en las Baleares. Se hablan de momento de las Canarias. Sobre todo el viento y el oleaje será muy fuerte en el Cantábrico, especialmente Lugo y La Coruña, y luego en el sureste andaluz. Dirán ustedes, en Almería, pues sí señores, en Almería. Ahí va a haber un viento fuerte o muy fuerte. La cota de nieve baja a 600 metros y ahí va a nevar, pues como tiene que nevar, si es que estamos en febrero todavía. Las temperaturas: 12 de máxima en Madrid, la máxima nacional Santa Cruz de Tenerife, 23, y la mínima 0 grados en Ávila. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a contarles lo que a las 7:02 sabemos de un caso que es un caso típico del PSOE. ¿Qué es lo típico del PSOE? La corrupción. Yo recuerdo cuando llegué a vivir en Madrid, estaba entonces de moda una serie de televisión y me encontré con una pintada en esos molondros de hormigón de Vaquero Turcios en la Plaza de Colón que ponía Corrupsoe en Miami. Digo, bueno, fíjate, ya saltamos el charco. ¿Qué es lo que tiene de característico esta corrupción del PSOE? Que se produce, como dijo, calumniando el infame Casado, que todavía no ha devuelto el carné del PP, mientras miles de personas, él dijo cientos, más de 120.000 personas murieron, porque primero el gobierno no quiso reconocer el virus, luego se empeñó en que solo él podía remediarnos, y además le encargó a Ábalos el control de las compras de material sanitario, ese que no hacía falta, porque no hacía ninguna falta. De hecho, dijo Fernando Simón que no está en la cárcel, tampoco Sánchez está en la cárcel, tampoco ha habido un juicio por las responsabilidades del COVID, que son de cárcel, pero de cárcel de por vida para muchos. Todos los que dijeron que no había, empezando por el mamarracho ese, que sigue por ahí haciéndose fotos, como se hizo famoso una vez, y la gente ya no sabe si un famoso es, porque ha matado a alguien, es del Club de la Comedia, es de, no sé, de Broncano, o es un bronquista de lo que sea, pues ya, anda, pues llega ese momento dramático del selfie. ¿Tú quién eres? Pues yo soy Fernando Simón, el que dijo que a España no llegaría el virus. ¡Hombre! ¿Cómo? ¿Tú fuiste hijo de...? Primero, no había virus. Después, nunca llegaría. Luego, no hacía falta material, como no había virus. Luego, nadie podía comprar material más que el gobierno de Sánchez. Y luego, el que iba a centralizar las compras de material era Ábalos. No tardaron ni medio segundo en empezar a robar. Es más, de hecho, tenían tan previsto empezar a robar que, como publica hoy Libertad Digital, basándose en el sumario del caso, es que estaban ya actuando como si tuvieran la contratación cuando aún no había salido en el BOE. La concertación, es decir, el acuerdo que tenía Ábalos con sus amigos, Aldama, Coldo, etcétera, con todos los cuales, y con Sánchez, por supuesto con Santos Cerdán, y toda la patulea, pero con Sánchez y Begoña y Bolaños que pasaba por allí, Carmen Calvo, todos celebraron el 60º cumpleaños del filósofo valenciano, de Ábalos, en no sé qué sería, si restaurante, puticlub o qué, porque esta gente tiene una creencia a la prostitución y la coca que es, bueno, que es típicamente socialista.
típico. El que no es Tito Berni es Tito Coldo y el que no otra cosa. Pero es lo mismo, siempre. Hace muy poco se celebró, por supuesto, a cencerros tapados. No verán que la sexta, ni la 4, ni la 1, pero ni la 5, ni ninguna, ni la 3, se preocuparan de eso, que es una cosa escandalosa. El chofer que llevaba la coca a los cargos socialistas, normalmente de puticlub en puticlub. Bueno, de hecho, cuando perdió el poder, el PSOE en Andalucía, más de la mitad de los puticlubs han cerrado. No digo yo que sean todos buenos o castos los del PP, pero que desde luego no gastan en eso. Había uno, creo que es el marido de María Gámez, la mano derecha de Zarrías, que era el hombre fuerte de todos, de Chávez y compañía, que no pagaba con su dinero, pagó con una tarjeta oficial el puticlub, un puticlub carísimo, no sé qué harían, en la Costa del Sol. Dice, es que pagarlo con mi tarjeta me da cosa. Este género. Bueno, entonces, ¿a qué se parece esto? Este se parece al caso de Juan Guerra, aunque como dice hoy un lector mío en El Mundo, este caso es infinitamente más grave, sin duda. Pero hay algo que los une, y es que a Juan Guerra no hacía falta no le hacía falta ni llamar. Era tal el poder de su hermano Alfonso, que era el Ábalos de Felipe González, el hombre fuerte en el gobierno y en el partido, el que hacía las listas, de la que depende la vida de la gente que vive de la política. Ni les cuento en aquel PSOE que empezaba a degustar las mieles del trinque, el afán y los millones, que cambiaban de inmediato las 3 Cs, casa, coche, compañera. Esa es otra, les gusta cambiar de coche y comprarse coches. Todos los Coldos, que en realidad son los Bernis, que en realidad son los Roldanes, que en realidad son los Guerra, siempre hacen igual. Por ahí los pillas. Dejan a la legítima, que inmediatamente se querella, y ahí empiezan los líos. Pero lo fundamental es la absoluta impunidad moral con la que salen de casa, la impunidad legal que conquistan a base de echarle cara a la vida, y que en los medios de comunicación pues les siguen respetando, entre otras cosas porque pagan algo así como el 80% de todos los que hacen noticias en España. El PSOE es la corrupción, lo fue desde el principio. Ha habido gente decente en el PSOE, son excepciones. Siempre cito la segunda legislatura de Felipe porque es cuando se juntó más gente decente que no robaba y además que tenía una idea de España. Pero se acabó en la tercera, la cuarta ni les cuento, y ya con Zapatero y con Sánchez a la guerra civil para seguir robando. La pandemia fue la excusa perfecta para poner en marcha lo que explico en este libro, para ir hacia la dictadura de Sánchez. No solo cerró 2 veces ilegalmente el Parlamento, es que además nos acostumbró al terror y al mismo tiempo se dedicaron a robar. Pero repito, desde el minuto 1, mejor dicho, desde antes de empezar a ponerse el reloj. Antes de ponerse el reloj ya lo habían robado. Es una manía que tienen, pero que en este caso está documentado. Antes de empezar Ábalos como gran centralizador de las compras, con la aquiescencia de Margarita Robles, de Marlaska y por supuesto de Salvador Illa, que es el peor de todos, era el ministro de Sanidad, el máximo responsable, llegó a intervenir Madrid, después de acusar las mascarillas de Ayuso que llegaban de insolidarias, porque las buenas eran las que hoy saca el Mundo en portada, las de Armengol. ¿Qué hace Armengol? Armengol es la tercera autoridad del Estado. Después del rey, el jefe del Estado, y del presidente del gobierno es la presidenta del Congreso. Bueno, esta tía dice que tenía un contrato verbal, quiere decir que obedeció las órdenes de Ábalos, de casi 4 millones de euros. Pidió algo, es decir, bueno, ¿qué es lo que me vendéis? No. Pues algo pediría, no. Y entonces cuando llegó, ¿qué es lo que llegó? Pues era todo mentira, unos papeluchos. Dice, pero hay pruebas, hombre, sí hay pruebas. Hay montones de cajas apiladas en Mallorca que se las está comiendo el moho. ¿Creerán ustedes que tantas televisiones han hecho un mini reportaje sobre esas cajas? Que es la viva imagen de la corrupción.
Dirán, entonces, luego, claro, tuvieron que devolver el dinero. No, llamó Koldo y dijo, ni se te ocurra pedir que devuelvan el dinero. Y por supuesto no lo pidió. Cuando dijo que a lo mejor ese dinero no había estado bien gastado, le habían engañado un poco, el día en que se fue del gobierno, hasta el último día, el día en que tomó posesión Marga Proens, ese día denunció que las mascarillas no eran buenas, cuando había ya prescrito pues la mitad de las condenas a que pudiera haber. Lo que no prescribe es la condena moral y material de Armengol. Esta señora dispuso de un dinero público que no era suyo para favorecer a unos amigachos del partido. Repito, la presidenta de las Cortes dispuso de casi 4 millones de euros para dárselo a Ábalos y sus amigos. Banda a la que pertenece, evidentemente, pues si no, no se los daría. 4 millones de euros. Cuando la gente no podía salir de casa, claro, es que hay que ver el percal del personaje. Ella cerraba los bares a las 2 de la mañana, con dificultad, claro. Esta es la señora que se negó a investigar las violaciones y prostitución de menores en los centros de acogida que estaban a su cargo. Este es el feminismo sociata. Pero repito que es un patrón, incluso un patrón estético, que yo creo que al final es lo que más daño les hace. Porque tú ves a Koldo y ¿a quién te recuerda? Pues a Luis Roldán, el que robó hasta los botes, el bote de los huérfanos de la Guardia Civil. Huyó a Laos, decían, yo creo que Laos era más o menos Alicante, pero bueno. Y cuando se escapó de la cárcel, entonces, como ya digo, que hubo una época, aunque parezca increíble, en que había gente decente en el PSOE. Pues Antonio Asunción dimitió. No dijo que ponía el cargo a disposición, no, se fue a Valencia, llamó a las cámaras y dice, he dimitido como ministro del Interior porque el preso más importante de España no se me puede escapar. Y si se me ha escapado, dimito. Y dimitió. Hoy estamos en que si dimite Ábalos, ¿cómo lo van a convencer? Mira, si vas al Supremo con el fuero, aunque sea más tarde, te van a apretar más. Entonces casi mejor que vayas por la audiencia. Y además así no me llaman a mí a declarar, le dirá Sánchez. Porque como vaya al Supremo, por supuesto que tienen que llamar a declarar a Sánchez. Y a Armengol. O sea, nunca en la vida, pero ni con el GAL. Y en estas estamos. Buenos días. La Ejecutiva Socialista se reúne en Ferraz con un objetivo claro, que el exministro José Luis Ábalos deje su acta de diputado. En el encuentro previsto para las 10 de la mañana no va a participar Pedro Sánchez en el Mobile World Congress en ese momento, pero sí estará Santos Cerdán, del que se esperan consignas claras sobre cómo contener la tormenta. Avanza el diario El País que Sánchez ha ofrecido una salida personal a Ábalos, quien el pasado sábado en una entrevista en La Sexta rechazó entregar su acta de diputado. De este modo, Sánchez pretende hacer un cortafuegos que impida que el caso Ábalos afecte al partido y al gobierno en un momento clave en la negociación con los independentistas, además de evitar su comparecencia en la Comisión de Interior prevista para el miércoles, que el propio Ábalos preside y que va a celebrar una sesión especial sobre corrupción e impunidad. Tal y como les cuenta Libertad Digital, José Luis Ábalos habría concertado previamente los contratos con la empresa de la trama de Koldo, así queda reflejado en la querella de la Fiscalía Anticorrupción a la que ha tenido acceso nuestro periódico y que fue presentada por la UCO. Según consta en la querella, el anuncio entre la publicación de las 2 órdenes del Ministerio de Transportes y la distribución del material por parte de Soluciones a la Gestión y Apoyo a Empresas se produjo de forma inmediata. Por otro lado, tal y como cuenta el diario El Mundo, Francina Armengol, siendo presidenta de Baleares, pactó una entrega a ciegas, pagó 4 millones a la trama tras un contacto verbal. La ministra Pilar Alegría dice que el PSOE no se esconde. Hoy os quiero decir que este Gobierno llegó con el máximo compromiso por la transparencia, por la lucha contra la corrupción, y que ese principio sigue hoy estando firme como el primer día. Que el Partido Socialista no se esconde, que el Partido Socialista da la cara, que el Partido Socialista es un partido con historia, con ética, con principios, que el Partido Socialista está lleno de gente honesta, implacable ante la corrupción. Ante la corrupción, dice ahora. Perdona.
Perdona, que es que no te he entendido bien, Pilarín, perdona. Pero allí en Zaragoza no es el templo de Luis Roldán. Allí Luis Roldán empezó a robar en el ayuntamiento, como robaba, aprovechando el cáncer del primer alcalde democrático de Zaragoza, Saiz de Baranda. Montó un tinglao con 200 tíos en un matadero que no hacía ninguna falta. A lo mejor tú no habías nacido, Pilarín, pero te lo han podido contar esa gente honesta que dices que hay en el PSOE. No será en el PSOE aragonés. En el PSOE aragonés la corrupción, vamos, no llega al nivel del andaluz porque hay menos dinero. Pero vamos, ya hay menos gente. Claro, no es lo mismo robar en una comunidad de 1 millón de habitantes, 1.100.000 que tiene Aragón, que en una que tiene 9 millones como Andalucía. Claro, hay más. Ahora, tan sinvergüenzas, igual. ¿De dónde pasa Luis Roldán? Allí lo encuentra Felipe González. ¿Qué dispuesto es este chico? Luis Roldán es un coldo, en versión reducida, pero es un coldo de yogur en lugar de un coldo de, no sé, de calimocho. Pero calcao. ¿Y de ahí dónde pasa? Pasa naturalmente a lo mismo, a Navarra. Y allí en Navarra también les gusta a los del PSOE. ¿Por qué? Porque les ayuda a ¿qué? ¿Qué es lo que hacía el socialismo en Navarra? ¿A robar? Anda que no cayeron Urralburu, que era el presidente más guapo que había, y su mujer no digamos, y el caso Otano, etcétera. Pero la mano de obra para el robo tenía mucho éxito. Tanto éxito que lo hizo director general de la Guardia Civil. ¿Y qué hizo como director general de la Guardia Civil, Pilarín? Pues lo que hizo fue hacer muchos cuarteles donde hacía falta y donde no hacía, con muchos mármoles. Si tú vas al cuartel de Teruel, que yo lo conocí en su pobreza, porque estaba al lado del instituto, y luego tú entras y no sabes si estás en un spa, porque ahí hay mármoles más o menos como el aeropuerto de Alicante, que es un monumento a la corrupción. Tú llegas al aeropuerto de Alicante y te tropiezas con un muro de un mármol estupendo, veteado y tal, que impide salir a la calle. Das la vuelta a ese largo muro y ya sales a la calle. Monumento a la corrupción, deberían ponerle. Pues eso hace Luis Roldán. Inaugura infinitos cuarteles, todo para trincar. Y después, ¿qué hace? Se rodea de una mafia, los que llamaba pata negra de la Guardia Civil, que se dedican a amedrentar a los periodistas. Mi casa, Pilarín, por ejemplo, tenía un chalet en San Martín, la asaltaron por dentro, rompieron el cristal por dentro para que viera que podían entrar en cualquier momento ante cualquier familia. O sea, puñetera mafia, que es lo que sois. Pero es que cuando ya estaba a punto de ser ministro del Interior, que estuvo a punto de ser el ministro del Interior, salen las fotos, no sé si te suena, Pilar, Zaragoza. Pues un prostíbulo de Zaragoza con unos, una especie de plásticos como muebles de piscina que llaman, ya sabes, sillones y eso, y allí en una mesa con un cristal negro pues hay un polvillo blanco sospechoso. Vamos, sospechoso es que aquello no era polvo, porque el polvo es gris, no es blanco. Porque tú que eres muy limpia lo sabrás. Eso es Luis Roldán. Y después, siempre lo recuerdo porque es que estuve a punto de caerme de la silla de risa. Entrevista a Antonio Herrero, que en paz descanse, a la mujer de Roldán, a la que había abandonado, porque ¿qué hace un socialista? No sé las socialistas, pero ellos sí, cambiar las 3 Cs, casa, coche, compañera. Decía, fíjate, Antonio, 20 años lavándole los calzoncillos y se me va con una piscóloga. Una piscóloga argentina, a la que también abandonó. ¿Y dónde estuvo luego? ¿Se arrepentía? El honrado socialista Roldán. No, paseaba por el Paseo de la Independencia, no sé si llevaría una pulsera en el tobillo o un radar, y se hacía fotos con los niños en los pasos de cebra, mejorando, si cabe, la imagen que ya tiene el socialismo en toda España y en Zaragoza en particular. O sea, como para andar presumiendo, Pilarín. Pero es que el caso Juan Guerra, pero es que los ERE, pero es que Ibercorp, pero es que el BOE, pero es que las torres de Kio, pues es que no... Robasteis todo. Pero el colmo, Pilar, es que tú eres ministra porque un tío ha robado, ha comprado
la presidencia del gobierno a cambio de amnistiar a unos delincuentes. Es el mayor caso de corrupción. Y esto es que os pusisteis a robar cuando teníais a la gente encerrada, a comprar mascarillas solo vosotros, cuando lo único que queríais solo vosotros era robar. Y perdona que use el plural, pero ya que usas el plural para bien, pues yo lo uso para mal, pero yo con más motivo. Yo, si fuera socialista, devolvía el carné, pero si no, me arrepentía y trataba de echar estos sinvergüenzas, empezando por el presidente. ¿Quién pone a Ábalos? Ábalos lo pone Sánchez. ¿Quién pone a Santos Cerdán? Ábalos y Sánchez. ¿Quién pone a Koldo? Ábalos, Santos Cerdán y Sánchez. Y todos así. ¿Pero qué queréis? ¿Que nos olvidemos de lo que hemos visto y de lo que habéis robado? El fiscal Navajas, si vive, imagino que estará retorciéndose, si tiene alma, en su tumba, porque prohibió que la gente se pudiera querellar contra el gobierno por no haberle atendido suficientemente bien en la pandemia. He aquí una prueba. He aquí muchos millones de pruebas de que se dedicaron a robar en lugar de cuidar a la gente. ¿Y qué va a hacer ahora el Partido Popular? Porque el gran problema es como en el cocido de 3 vuelcos de Lardi. ¿Dónde paras? O sea, tienes tal cantidad de manjares de oposición que ahora van a tener que elegir y ver los tiempos. Sí, en principio el Partido Popular tiene preparada toda la artillería en el caso Koldo. La trama corrupta centrará la rueda de prensa del portavoz Borja Sémper hoy mismo. Mañana lo hará Miguel Tellado tras la Junta de Portavoces. Y el miércoles, en la sesión de control, hasta 10 preguntas dirigirá la oposición al Gobierno sobre este tema. A las cuestiones tendrán que responder, entre otros, el presidente del Gobierno, Félix Bolaños, Marlaska, Óscar Puente y Ángel Víctor Torres. También en el Parlamento de Cataluña el Partido Popular va a preguntar al que fuese ministro de Sanidad durante la pandemia, ahora líder del PSC y candidato a la Generalidad de Cataluña. Los populares le preguntarán por qué incluyó a la empresa central del caso como uno de sus principales proveedores cuando no tenía experiencia alguna en el sector, quién dio la orden y si se produjo tras la mediación de Ábalos o Koldo serán otras cuestiones que se plantearán ahí ya en ese pleno. Carmen Fúnez es la vicesecretaria de Organización del PP. Señor Sánchez, sin rodeos, sin tapujos, ¿por qué no le pide públicamente el acta de diputado al señor Ábalos? Señor Sánchez, sin rodeos, ¿qué ocurre para que no le pida la dimisión? ¿Un sí o un no? Solo es la respuesta. ¿Por qué no le pide la dimisión al señor Ábalos? Porque no puede, porque tiene sus partes íntimas cogidas en un puño de hierro, así que se nos va a desgraciar aquí el atleta. Esto de sin rodeos, estos latiguillos de la época de Casado, ya bastante hicisteis con sostener a Casado. O sea, no lo repitáis. Manía tiene la gente, los veteranos del PP. Hacen una frasecita y la repiten, porque creen que tiene gracia. Para una vez que una tiene gracia, 14, maldita la gracia que tiene. Sin rodeos. ¿A qué vienen los rodeos? Los rodeos en el oeste. Y esta no es que sea tonta ni es de las peores. Es una manía parlamentaria que impusieron Teodoro y Casado y que algunos siguen todavía. No han devuelto el carné del PP. Esto a Feijóo le molesta mucho. Dice, nos hemos perdonado en el partido. Vosotros os podéis perdonar lo que queráis, los votantes no. Si no resiste Ayuso, hoy no existe el PP. Yo sé que esto humilla a algunos, que creen que han inventado el mundo con Breogán, pero si no resiste Ayuso, como resistió, hoy el PP no existe. Sería el partido pequeño al lado de Vox, partido de centro-izquierda, que es a lo que iba. Es en lo que lo había convertido. De hecho, Casado y tal, habían entregado todo el poder judicial, todo. Afortunadamente para el PP, Ayuso resistió, hubo una manifestación contra la dirección, cosa que no ha sucedido nunca en democracia, porque era tan clamoroso la calumnia sin ninguna prueba, que al final, cobardeando miserablemente, no, habrá congreso en Madrid, lo olvidamos todo, quitamos el expediente que anunció Teodoro. Don Teodoro Expediente anunció un expediente a Ayuso por defenderse. Y no los han echado,
¿Por qué no los han echado? Porque la omertá entre la gente de los partidos reina por encima de todo. ¿Por qué tratan con este cariño a Ábalos? Porque hoy por ti, mañana por mí. Hombre, pero Sánchez no será como Ábalos. No, Sánchez es mucho peor. Hombre, ha comprado la presidencia del gobierno. El otro, al fin y al cabo, solo se forró y forró a los amigos. Pero 9 viajes hicieron Ábalos y Koldo cuando él deja el Ministerio de Transportes. Entre los sitios a donde van, Guinea Ecuatorial, donde reina Moratinos y compañía, y la República Dominicana. No, no es verdad que la mitad sea de Felipe González, pero vamos. ¿Por qué? Porque eso no se averigua. ¿Y el caso de las maletas de Delphi? Porque allí estaba Ábalos y allí estaba Koldo. ¿Qué iban a recoger las maletas? ¿Para quién eran las maletas? Pero ¿y el salvamento de la compañía Plus Ultra? De nuevo los mismos. De nuevo el narcocomunismo, sus tentáculos en España. En fin, esto es una vergüenza. Es verdad que el PP tiene la obligación, y Vox, si se despierta, pues tendría también la obligación de actuar junto al PP. Pero bueno, como para Vox el enemigo es el PP, pues yo ya no sé qué decir. He visto los 3 discursos importantes de la conferencia de Acción Conservadora, que algún lerdo de los palmeros que tiene Santi, porque decir, ¿qué mozos de cuadra tiene Santi? Caballos eran buenos, pero los mozos de cuadra. Dice, por primera vez, tiene 40 años esa reunión. Era todo a mayor gloria de Trump. El único discurso importante fue el de Bukele. Milei de una conferencia, bien, con un par de tal, pero que no pegaba allí. Bueno, Abascal habló 10 minutos a toda prisa, como hace 3 años, pero todo lo que dijo es mentira con respecto a lo que es ahora Vox. Hizo una gran defensa de la propiedad y de la libertad, de la propiedad. Pero si tu sindicato dice que las empresas son de los trabajadores, ¿cómo que de la propiedad? La libertad con la que persigues a los que te molestan. Pero tú el yunque allí en medio, ¿no? El yunque fijo. De Ariza, que ahora seguramente paga e indemniza. Madre mía, qué desastre. Voy a conectarme con el planeta, con Iberia. Me imagino la experiencia de ver el atardecer en Doha desde una duna del desierto. Ya puedes disfrutar de ese momento con los vuelos directos de Iberia entre Madrid y la capital de Qatar. Solo tienes que reservar tu vuelo en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras, por cierto, para Pilar Alegría, que habla de esos socialistas honrados. Recuerdo que cuando el gobierno prohibió, el otro día nos lo recordaba Alfonso Rueda, la semana pasada, prohibió, porque además estaba en Galicia Zara, prohibió que, por ejemplo, Inditex facilitara, empresas en todo el mundo, tiene, en fin, en todas partes existe, que que lo tenían que hacer ellos. Prohibió a Galicia, que hubiera sido quizás la primera, y a Madrid, que ya habían pendido las tal, prohibió que solo ellos pudieran comprar, es decir, robar, porque ahora sabemos que no compraron nada, se lo llevaron todo. Pero es que en Zaragoza, Pilarín, en Zaragoza, los sanitarios se hacían batas para atender a los moribundos que morían con bolsas de basura, porque vosotros, los socialistas, impedisteis, como dirías tú, impidisteis que las comunidades autónomas o los ayuntamientos pudieran comprar. Zaragoza es Zaragón, o sea, 800.000 habitantes de 1 millón y poco más, y no pudieron. Mira, en cambio, Óscar Puente sí pudo comprarle a Koldo y a esta banda. Por cierto, otro ministro pillado también. Ya tenemos a Ábalos, por supuesto, superministro. Tenemos a medio gobierno, que estaba ahí. Pues que tenemos a Óscar Puente, tenemos a la presidenta del Congreso, que no puede seguir ahí. Tenemos al que era presidente de Canarias, que ahora es ministro de algo, no sé de qué es. Política territorial. Sí. Pues eso y nada, es casi lo mismo. Pero vamos, es ministro. La pensión que tenga será de ministro. Es que están pillados hasta aquí.
Y esto no ha hecho más que empezar la investigación. Bien, los Reyes han estado en el Mobile Congress. He dicho tantas veces que a mí eso me parece un tinglao siniestro que no voy a insistir. Pero sobre todo esta tarde, porque no lo han pedido. Tenía que estar Sánchez primero. Hay gente que no entiende que en una monarquía constitucional lo que hace el jefe del Estado pasa por la presidencia del gobierno. Y ni puede ir al extranjero ni a otros sitios sin que lo permita el gobierno. ¿Por qué? Porque es así la monarquía constitucional. Bueno, pues esta tarde estarán en Valencia. Sí, los Reyes viajan esta tarde a Valencia para trasladar su apoyo a las víctimas y afectados por el incendio de la semana pasada en el que murieron 10 personas. 4 días después de la tragedia, las aseguradoras han empezado a contratar a empresas especializadas para elaborar los informes periciales. Entre ellas está la compañía Síntesis, que investigó el incendio del edificio Windsor de Madrid y va a participar también en este caso. Además, el Ayuntamiento de Valencia se reúne hoy para aprobar nuevas ayudas a los afectados, así como su recolocación en viviendas públicas. María José Catalá es la alcaldesa. De forma paralela se sigue trabajando en Safranar para intentar que todas las viviendas estén a punto durante esta semana. Intentaremos que las primeras priorizar, que las primeras familias que puedan desplazarse sean familias con niños y familias que tienen una especial situación. Por cierto, una de las razones por la que había que cargarse a Ayuso es porque precisamente cuando prohíben la compra de material sanitario, a los 10 días Ayuso no espera y empieza a traer material por su cuenta. Y como ese era bueno, no era la basura que está apilada ahora en Palma de Mallorca, no puede seguir un día más esa señora de presidenta del Congreso. A las 2 de la mañana cerraban los bares cuando había confinamiento obligatorio. Cerraba o los abría, no sé, pero ahí andaba. Pero es que ha dado 4 millones sin ningún tipo de eso. Cuando llegan las mascarillas primeras a Madrid, dicen que son mascarillas insolidarias, porque son buenas. Claro, ellos están vendiendo papel de seda que no valía ni para envolver basura. Claro, por eso la gente se fija en Ayuso, porque mantiene abiertos los locales comerciales y trae mascarillas cuanto antes. Y encima buenas. Y encima a su precio. Así que se imponía la calumnia. Socialismo no valdrá para crear, pero para destruir, vale. Eso sí, en las elecciones, aunque Sánchez dice que es igual, que le quedan muchos años, ya veremos los años que te quedan, pero las encuestas son tremendas. El caso Ábalos y el triunfo en las elecciones gallegas disparan al PP según una encuesta de Amalgama Métrica para Voz Populi. Núñez Feijóo tendría 157 escaños y superaría los 9,6 millones de votos. En el lado contrario, el PSOE paga en el sondeo la corrupción. Se deja 11 escaños desde las generales y sumar otros 6, de modo que la coalición de gobierno apenas sumaría 135 diputados. Entre los dos partidos perderían 1,3 millones de apoyos desde las generales y 17 representantes. Vox también sigue en caída, pasa de 33 a 30. Vox aguanta a la baja porque no deja de perder y en votos más que en escaños, porque el golpe fuerte ya se lo dio, pasar de 50 y tantos a 30 y pocos. Ahora estamos en 30 estarían y bajarían en las generales, porque esto del voto útil, que le parece sorprendente y ofensivo a Abascal, esto es lo que funciona siempre en las elecciones. Tú votas al que te sirve para echar al otro. Bien. Pero hoy, y antes lo decíamos, hoy vuelven los tractores a Madrid. Vamos a ver si aprenden de lo que sale bien y lo que sale mal. ¿Qué es lo que sale bien? Que tienen razón y la gente les apoya. ¿Qué es lo que sale mal? Que tú no puedes ir a cortar el tráfico impidiendo a la gente que vaya a trabajar. No puedes. Vamos, puedes, pero te cargas la huelga. Vamos a ver si hoy lo hacen mejor. Los tractores volverán a tomar hoy las calles de Madrid, convocados por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA. Un centenar de vehículos y miles de agricultores van a recorrer el centro de la ciudad desde Atocha, donde está la sede del Ministerio, hasta el Paseo de la Castellana. La protesta coincide además con la reunión de los ministros europeos del ramo, en la que van a discutir las reclamaciones del sector primario. Bueno, y a propósito de reclamaciones, este gobierno de traidores, de canallas, no exento de ladrones, porque está esmaltado de Titos Bernis, de Titos Koldos y de aprovechateguis y de las maletas de Delci y del Plus Ultra, lo tiene todo. Se ha cargado la posibilidad de que Madrid sea una de las sedes europeas importantes contra el blanqueo.
¿Y cómo se lo ha cargado este asqueroso gobierno? Porque no tiene otro nombre. Pues muy sencillo, el Parlamento Europeo por unanimidad eligió a Madrid frente a, no sé, a Frankfurt o Dortmund. Frankfurt, sí. La mejor capital europea. A todo el mundo le gusta venir a Madrid, ir al Bernabéu, tomar el sol, la cervecita. Frankfurt no... Sí, o sea, esto, pero el clima es el que es. Y además porque le tocaba a España, sí quería. Por unanimidad, todos los grupos políticos del Parlamento Europeo eligieron Madrid. Y en un apaño, a cambio del puesto de Calviño, España votó en contra de Madrid. Es decir, Sánchez votó en contra de Madrid, Calviño votó en contra de Madrid y le dieron la sede a Frankfurt. O sea, pero es que se puede ser más traidor. Bueno, se puede, pero porque cada día nos descubren una cosa nueva. Esto ha pasado desapercibido, porque claro, tenemos tal escandalera una tras otra, que es que un robo tapa a un latrocinio a un estupro a un secuestro, etcétera. Vamos con un secuestro. Aquí manda Venezuela, porque está Balta Garzón mandando en justicia y porque está Zapatero mandando en la política exterior. Y los que secuestra Venezuela, pues ahí están. Multitud de ONGs y organismos internacionales piden la liberación de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, detenida por el régimen chavista hace 3 semanas e incomunicada durante más de 7 días. La diplomacia española habría mantenido conversaciones con Caracas, pero sin ningún avance. En año electoral, la dictadura de Maduro intensifica la represión. Ha cerrado la oficina en Venezuela del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, mientras la ONG Foro Penal cifra en 263 los presos políticos actualmente. Activistas y manifestantes se concentraban frente a la embajada española en Venezuela. ¿De qué ha servido las charlas de Zapatero para proteger al régimen? ¿De qué ha servido los tratos de Biden para enriquecer a los que han hecho los contactos con Biden? Porque hay que reconocer que el cártel de los soles paga. Mira, ayer vi a una de las hijas de Zapatero, que ahora se dedica a los negocios. Se ha teñido. Ahora ya no es esa visión oscura del Averno que vimos en la Casa Blanca. Ir a la Casa Blanca tan de negro, aquello fue un acto de audacia extraordinario. Pero este con esa cara de tonto que tiene Zapatero en Mr. Bean, pero vamos, qué fortunón debe de tener. Otro de los puntos negros de esa conferencia de acción conservadora, ya digo, tiene 40 años de existencia, ha sido que no se ha hablado de Zelensky, no se ha hablado de Ucrania. ¿Por qué? Es que Trump quiere usar lo de la guerra de Ucrania como arma electoral. Y Milei se presta a esto. Abascal, por supuesto. Abascal ya no votó el otro día en el Senado una moción a favor de Ucrania. ¿Cómo ha cambiado ese muchacho, ese caballo y ese partido? Pero han pasado ya 2 años de la invasión de Ucrania. Sí, y en este tiempo, según ha reconocido Zelensky, sus tropas han perdido a 31.000 soldados, a los que hay que sumar decenas de miles de civiles. El presidente ucraniano reconoce que el país atraviesa en este momento su momento más difícil, a la espera de que Estados Unidos apruebe más ayudas y armamento. Hoy, en el diario El País, Nadia Calviño, ya como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, asegura que una de sus prioridades es reforzar las inversiones en seguridad y defensa. Y en Estados Unidos, la victoria de Trump en las primarias de Carolina del Sur le allanan el camino para liderar el Partido Republicano en las elecciones de noviembre. Su principal rival, Nikki Haley, pierde opciones tras caer derrotada en su estado natal. Se da la circunstancia, además, de que solo Mitt Romney logró presidir el partido sin vencer antes en las de Carolina del Sur. Bien, y dirán ustedes, ¿qué pasa? ¿Que usted prefiere que gane Biden o Trump? No, vamos a ver, yo lo que quiero, porque algo de política sé y he aprendido, es que Estados Unidos, que tiene el mayor ejército del mundo, apoye las causas de la paz. O sea, no las causas de su presidente. Y Biden está muerto, gracias a lo cual gobierna el Pentágono. Y gracias a lo cual se ayuda a Ucrania. ¿Qué va a pasar con Trump? Pues lo que hemos visto con Trump en esta conferencia de conservadores es que no se puede nombrar a Ucrania. Mala señal. Mala señal. Al final supongo que se impondrá la realidad.
Y es verdad que Europa tiene que pagar la parte que le toca de la OTAN, pero lo que no puede ser es sacrificar a Ucrania en el ara de lo que debe Europa. ¿Qué culpa tiene Ucrania de que Francia se niegue a pagar y Alemania se niegue a pagar la parte que le corresponde en defensa? ¿Qué culpa tiene Ucrania? Es más, si Alemania no hubiera debilitado a Europa dándole todo su gas, comprándole el gas a Putin, Putin no se habría atrevido a meterse en ese tinglado. Ahora se dice, no, con Trump no había pasado. O sí, porque la fuerza de Trump está en la entrega que hace Angela Merkel de la energía alemana a Rusia. Que, por cierto, nosotros estamos en la misma. Hemos doblado la compra de gas a Putin. ¿Cuántos intermediarios, cuántos Calviños habrá de por medio? Lo que ha hecho la Calviño de no votar la sede de Madrid y votar a Frankfurt, en vez de una agencia europea que, aparte del lustre, son 1.000 o 2.000 puestos de trabajo, más caros. Quiero decir, de alquiler fetén. Hace falta ser traidor, miserable, rastrero, corrupto, diría el gran Pepiño, etcétera. En fin, nos vamos a la Mutua. Sí, ayer un amigo mío se le abrió el coche, fue un jaleo llegar, estaba volviendo del fin de semana y perdido en mitad de la nada. Bueno, lógicamente llamó a su seguro y os podéis creer que no le dejaban elegir el taller que él quería. Bueno, me lo comentó y le he dicho, si es que no me escuchas todas las mañanas, tienes que venirte a la Mutua, te dejan elegir el taller que tú quieres y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, te lo digo, te lo cuento, llama ya al 91 555 55 55. 91 555 55 55 y vente a la Mutua. Pues yo me voy ya con CaixaBank a la prensa económica del día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? O sea, buenos que días. La economía española ya va peor que la griega. Sí, hoy es lunes negro, y José María Rotellar nos da la primera en la frente, en este caso, cómo la economía española ya es peor que la griega. Comentábamos fuera del micrófono que la verdad que la economía va poco a poco, año a año, mes a mes, hundiéndose en nuestro país. Parece Lo que en el discurso, ese sí fue un buen discurso de Bukele, hablaba del clásico de la rana, que se va acostumbrando a que calienten el agua hasta el día en que ya está hervida. Está cocida. Y ya no puede, ya no se puede mover, estamos así. Estamos así. El presidente del Gobierno, dice Rotellar en su artículo de hoy, está provocando que la estructura económica española evolucione mal, con una política económica absolutamente errada, basada en el gasto público, en el déficit y en el saqueo de la clase trabajadora y de los sistemas productivos en España. Y luego el detalle, que no está nada mal, como los empleos fijos discontinuos de Díaz es que son fijos un día, discontinuos porque se pueden repetir, total, que los fijos en realidad son discontinuos y un contrato son 30, así presume de los números. Sí, de hecho, de los más de 700.000 empleos fijos discontinuos realmente parados hoy en inactividad, son una de las claves de esos datos que da Yolanda Díaz, y otro, el troceo del empleo que ha hecho Yolanda Díaz. Y la clave está en que los contratos supuestamente fijos discontinuos a tiempo parcial han crecido en el mismo número en el que se han perdido los de tiempo completo, es decir, se ha troceado el empleo. Es decir, se ha engañado a la gente. En fin, nos vamos a las noticias de cercanía con esa monumental estafa. Y es que cuanto más lo pienso, o sea, por mucho menos en España se ha mandado a la cárcel a la gente. O sea, que el propio gobierno de España, cuando ya ha decidido por unanimidad el Parlamento Europeo que la sede esté aquí, llega un enjuague con la von der Pony y la von der Calviño y le quiten la elección que ya estaba hecha a Madrid de la Agencia Europea contra el Blanqueo. Claro, a ver si pillamos a alguien de aquí. Claro. Empezamos a blanquear y aparecen las maletas de Delphi por ahí. A ver si va a funcionar bien en Madrid y peor en otros sitios. Pero esto era alta traición. Esto es alta traición. En fin, vamos a la cercanía y volvemos.